Viendo el arco 6 en el Teatro de la Desesperación. Link del fanfic en la descripción. Guerras silenciosas del corazón, capítulo 3 parte 2. El ambiente en el teatro estaba más calmado, por lo cual la escena se reanudó. Las acciones del culto de la bruja son suyas. Todos podemos estar de acuerdo en que son lo peor y seguir adelante. Las otras facciones lo han aceptado, y tampoco es que no se haya ganado nada en la lucha. Matar a un arzobispo y capturar a otro. Sin duda es un magnífico resultado. Sin embargo, esos cultistas no tienen sentido de la colaboración ni de la solidaridad. Aunque solo quede uno, el peligro sigue siendo el mismo. No puedo discutir eso. El culto de la bruja era más un lugar de reunión de lunáticos que cualquier tipo de organización formal. Por eso, no era como si la gula o la lujuria fueran a detener sus atrocidades solo porque la avaricia e ira hubieran sido derrotadas. El elenco frunció el ceño al escuchar la mención de los últimos arzobispos restantes. Gracias a las visualizaciones que el teatro les ofrecía, ahora sabían qué clase de horrores enfrentarían una vez que regresaran al mundo real. Sin embargo, aún persistían muchas dudas sobre cómo combatir a gula y lujuria sin provocar un desastre colateral a gran escala. Por lo que habían visto, Capella, la arzobispo de la lujuria, parecía ser prácticamente inmortal. Su capacidad de regeneración era monstruosa, y además podía alterar la forma de su cuerpo, engañando y confundiendo a sus oponentes sin esfuerzo. Un enemigo verdaderamente atroz y formidable. Luego estaba Gula, o mejor dicho, los Gula. 3 arzobispos compartiendo el mismo pecado, cada uno tan peligroso como el otro. Su aterradora habilidad les permitía devorar no solo los recuerdos de una persona, sino también su existencia misma. Si no fuera por Subaru, tanto Rem como Julius habrían sido olvidados para siempre, condenados a vivir como completos desconocidos para todos, incluso sus seres más queridos. Al recordar esto, tanto el caballero como la criada de cabello azul bajaron la cabeza en silencio, sintiendo el peso del vacío que una vez los envolvió. Pero no estaban solos. Spica, con una ternura inocente, acarició la espalda de Rem, mientras Anastasia, sin pronunciar palabra, posó su mano sobre el hombro de Julius. Ambos gestos fueron cálidos, sinceros, y profundamente reconfortantes. En ese momento, una resolución se formó en sus corazones. Aunque tengamos que ver a Subaru sufrir en esta pantalla, no permitiremos que sufra en nuestra realidad. Esa promesa silenciosa los unió. Y con ella en mente, alzaron la vista hacia la pantalla con una renovada convicción. Defenderían a su querido amigo, quien ya había soportado demasiado dolor por culpa de todos ellos. Recolectarían toda la información posible, y se asegurarían de que el sacrificio de Subaru no fuera en vano. De todos modos, tenemos una idea que podría solucionar eso. Y esa es la razón por la que parten hacia la atalaya del sabio. Es un camino bastante peligroso. ¿Tienen alguna razón para creer que tendrán éxito? Rosual era uno de los líderes del reino. Ni que decir, que era consciente de que Reynard ya había intentado antes cruzar las dunas de Auguria solo para fracasar. El caballero de cabello rojo bajó ligeramente la mirada, luchando en silencio contra la sombra persistente del autodesprecio. Pero en ese instante, sus ojos se desviaron hacia su dama. Ella no le dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su expresión, serena pero decidida, hablaba por sí sola. Aquella mirada determinada fue suficiente para recordarle la promesa que le había hecho. Dejar de culparse por todo. Con ese pensamiento, Reynard alzó la vista. No permitiría que los sentimientos de insuficiencia lo dominaran. No ahora. No mientras tuviera una razón para seguir adelante. Volvió a mirarla de reojo, y entonces, una pequeña sonrisa, honesta, suave, genuina, se dibujó en sus labios. Después de todo, ella era la persona más importante para él. ¿Espera qué? Se preguntó de repente, sobresaltado por su propio pensamiento. Un ligero rubor apareció en su rostro, pintándole las mejillas con un calor inesperado. Su mirada volvió nerviosamente al frente, intentando ocultar la vergüenza que lo había tomado por sorpresa. Pero por dentro, ese pensamiento seguía palpitando con fuerza.
Entre el miasma alucinógeno y las innumerables y peligrosas bestias demoníacas, era natural preguntarse cómo iban a conseguir atravesar aquellas barreras. Subaru simplemente echó un vistazo a la carta que tenían preparada para esa cuestión. Ahí es donde entro yo. Afortunadamente, resulta que conozco un camino secreto que nos llevará a la atalaya del sabio. Así es como podemos tener éxito. Aunque me pida que confíe en usted, algo como una ruta secreta a través de las dunas seguramente alcanzaría un precio bastante alto por parte de cualquier comprador. ¿Por qué resulta que usted y solo usted está en posesión de ella? Soy una comerciante, así que por supuesto el dinero es importante. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Y esto de aquí es una de esas cosas. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Anastasia, o más bien Foxidna, estaba igualando a Rosual punto por punto. A pesar de que era una farsante haciéndose pasar por Anastasia, sus palabras poseían una fuerza misteriosa, una fuerza que incluso sobrecogía a Subaru, que conocía la verdad. Anastasia. Vaya madre, parece que me sabes imitar muy bien, ¿eh? Comentó la princesa comerciante en tono juguetón mientras acariciaba con cariño a su querida madre. Foxidna. Bueno, esos 10 años que hemos pasado juntas no han sido en vano, jeje. Respondió entre risas, mientras continuaba el jugueteo, enroscándose aún más en el cuello de su hija como una bufanda viva. Anastasia cerró los ojos con calidez. Disfrutaba profundamente de poder mostrarse más abierta con su madre, sin la necesidad de esconder su vínculo ante los demás. Era un verdadero alivio para su corazón poder actuar con naturalidad y ternura frente al resto del elenco. Foxidna le lanzó una mirada suave, rebosante de afecto, y se acurrucó con más fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Julius observó la escena de reojo. Para él, era todo un honor poder ver a su dama tan libre y expresiva. Estaba acostumbrado a su lado frío y calculador, el que mostraba ante los nobles y mercaderes, pero este nuevo matiz de Anastasia, más humano, más emocional, le resultaba reconfortante. Aunque, claro, sabía que esa faceta estratégica no había desaparecido. Anastasia la utilizaría cuando fuera necesario. Lo único que aún le incomodaba, era esa extraña obsesión que ella tenía con Subaru. Enfrentándose a toda la fuerza de la mirada de Anastasia, Rosual cerró un ojo. Ahora entiendo cómo alguien tan joven puede dirigir una empresa tan grande. Es todo un reto superar a alguien tan mundano solo con palabras. Imagino que Lady Emilia ya habrá aceptado su propuesta. Siento haber decidido algo así por mi cuenta. No lo bastante como para dejar de tomar decisiones tan precipitadas sin consultar a los demás. Pero está bien. Usted es quien elige tomar el camino espinoso. Y ese camino es el que seguramente se decidirá a seguir también. Anastasia suspiró resignada. No le agradaba en lo absoluto recibir cumplidos de un payaso tan asqueroso como Rosual. El marqués, por supuesto, no tardó en notar la mirada incómoda que le dirigía la princesa comerciante, y como respuesta, le guiñó un ojo con una burla tan teatral como molesta. Anastasia solo chasqueó la lengua con fastidio y sacó la lengua en un claro gesto de asco, dejando claro lo que pensaba de aquel gesto. Rosual parecía poco entusiasmado con la propuesta de Anastasia, pero al fin y al cabo ahí residía su interés. Si Emilia elegía el camino más difícil, entonces los obstáculos que Subaru tendría que superar serían, naturalmente, aún mayores. Para Rosual, esa era la esperanza que había sustituido a su tomo de sabiduría. El elenco frunció el ceño ante lo que el Subaru de la pantalla había pensado. Algunas miradas, cargadas de desdén, se clavaron en el marqués, pero él solo volvió a guiñarles un ojo con descaro, repitiendo el mismo gesto burlón que antes le había dedicado a Anastasia. Luego se llevó la mano al pecho y realizó una reverencia exageradamente teatral, como si disfrutara cada segundo de la tensión que generaba. Los integrantes de las distintas facciones intercambiaron miradas de fastidio. Decidieron que era una pérdida de tiempo enfurruñarse con el payaso en ese momento. Ya tendrían su oportunidad.
Una vez que salieran de ese teatro, se encargarían de hacerle rendir cuentas, cada quien a su manera. Básicamente, despejaremos el cómo se llame desierto con la guía de Anastasia. Esa es nuestra decisión. Las dunas de Auguría. Apréndete el nombre de una vez. Intervino Julius con un suspiro mientras Subaru confiaba en su vaga memoria para hacer una afirmación audaz. El campamento de Emilia solo soltó un pequeño suspiro y mostró expresiones con una sonrisa tonta. A veces Subaru podía ser muy ignorante en ciertos temas, tanto que ni siquiera sabía cómo llamar a uno de los lugares más peligrosos de su mundo. Beatrice. El Subaru de Betty necesita una reeducación para no hacer declaraciones tan garrafales, supongo. Dijo la pequeña espíritu mientras se cruzaba de brazos, indignada por la estupidez de su contratista. Emilia. No tienes que ser tan dura, Beako. Subaru es solo un poco. Antes de poder completar su defensa, otra figura la interrumpió sin piedad. Félix. ¿Un idiota? Interrumpió con voz burlona el femboy desde unos asientos atrás de donde estaba sentada la semielfa. El chico gato se ganó algunas miradas severas de ciertas damas, incluyendo la mirada filosa de Crush, por lo que solo desvió la vista y rió torpemente antes de hacerse bolita para escapar del escrutinio público. La princesa comerciante vio una pequeña brecha de oportunidad para intentar acercarse a Subaru, y claramente decidió tomarla. Anastasia. ¿Qué tal si yo me encargo de reeducar a Natsuki-kun? Soy tan buena maestra como comerciante. ¿Qué opinas, Beako? La princesa fue a por todas, incluso usando el apodo característico de la gran espíritu. Beatrice se volvió hacia Anastasia y le respondió con el ceño ligeramente fruncido al notar las verdaderas intenciones detrás de esa oferta. Beatrice. No te entregaré al Subaru de Betty por una falsa promesa, comerciante. Betty puede enseñarle por sí misma a su contratista. Además, ¿quién te dio permiso de llamarme Beako, supongo? Fulminó las intenciones de Anastasia yendo directo al grano, como solo ella sabía hacerlo. Anastasia retrocedió con elegancia y se puso a usar toda su capacidad mental para convencer a la obstinada Beatrice. Si no me encargo de Beatrice, no tendré oportunidades con Natsuki-kun, pensaba con frustración mientras analizaba el tablero. Finalmente, su mente hizo clic. Tenía una jugada. Anastasia. No tienes que ser tan agresiva, Beako. Solo quería ofrecer mi humilde apoyo a la educación de Natsuki-kun. Además, no solo puedo darle una buena formación y culturalización de nuestro mundo, también puedo brindarle apoyo económico si lo necesita. El tipo de respaldo que le permitiría vivir una vida tranquila y segura, ¿o acaso estás en contra, Beako? Formuló su jugada con habilidad, posicionando sus piezas con maestría para doblegar el orgullo de la pequeña guardiana. La gran espíritu intensificó su mirada, claramente irritada, aunque tras unos segundos en silencio, la idea de tener un respaldo tan influyente como el de Anastasia no le parecía del todo mala, pero su orgullo no iba a ceder con facilidad. Beatrice. HMPH. El Subaru de Betty estará muy tranquilo con Betty a su lado. No necesita la ayuda de ninguna comerciante, supongo. Espetó mientras cerraba los ojos con dignidad herida. Otto solo suspiró ante el comentario mientras bajaba ligeramente la cabeza. Anastasia entrecerró sus ojos azul marino con cierta indignación. No esperaba que esa pequeña fuera tan obstinada. Sin embargo, respondió con un golpe bajo, cargado de precisión. Anastasia. Bueno, hasta el momento no has hecho un muy buen papel como protectora de Natsuki-kun a mi parecer. Por eso me ofrezco como una carta de emergencia. Si Natsuki-kun tuviera dificultades, y no solo en su educación, podría serle de gran ayuda gracias a mis conexiones en Lugunica y Kararaji. La comerciante la retó con la mirada. Beatrice intentó responder, pero los recuerdos de sus fracasos como protectora retumbaron con fuerza, debilitando su orgullo, justo como Anastasia había calculado. Beatrice. Bueno, supongo que puede ser de ayuda, comerciante, acepto. Dijo en voz baja, con una vergüenza que le oprimía el pecho. Emilia, al ver la escena, se volvió hacia Anastasia con expresión seria.
Frunció el ceño ante el golpe bajo que acababa de presenciar y no dudó en reclamarle. Emilia. ¿No crees que fue muy bajo usar el autoestima de Beatrice en su contra, Anastasia-san? Preguntó con un tono claramente molesto. Anastasia simplemente ignoró sus palabras, cerrando los ojos con una sonrisa de victoria. Para ella, solo importaba una cosa: acercarse a Subaru, sin importar el costo. Aún así, la mirada de Emilia no flaqueó. Exigía una respuesta. Y la princesa comerciante, triunfante, decidió dársela. Anastasia. Bueno, aunque admito que mi comportamiento respecto a los sentimientos de la pequeña Beako no fue el más compasivo, he de decir que ustedes han hecho cosas similares más de una vez. Como cuando reprocharon a Remsan por haber asesinado a Natsuki-kun durante su bucle en la mansión. Lo que hizo la sirvienta estuvo mal, sí, pero ninguno de ustedes pensó en cómo se sentía ella en ese momento. Solo buscaron defender sus propios sentimientos sin considerar los ajenos. Incluso usted, Emilia-san, intentó matarla, así que no veo nada de malo en mis acciones más allá de velar por el bienestar de Natsuki-kun. Emilia bajó la cabeza con vergüenza ante esas palabras. El recuerdo le pesó en el pecho. Sin decir nada más, se volvió a su asiento, cabizbaja y derrotada por la crudeza de la comerciante. El silencio se adueñó del lugar. Priscilla le dedicó a Anastasia una mirada divertida mientras se abanicaba, Krusty la observó con severidad, y Zell maldijo en voz baja al ver a su hermana mayor humillada. Pero nada de eso importaba a Anastasia. Había conseguido su objetivo y debilitado la voluntad de su competencia. Foxidna se acercó al oído de su hija y le susurró con cierto tono de advertencia. Foxidna. No tuviste nada de piedad con esa pobre chica. ¿Estás segura de cómo estás llevando esta situación? Podrías ganarte muchos enemigos, y no creo que Subaru se encariñe mucho contigo si sigues con esa postura. Anastasia respondió con una pequeña sonrisa y una chispa astuta en los ojos. Anastasia. Natsuki-kun no tiene por qué enterarse. Mientras esté dormido, puedo tomar cada oportunidad para debilitar el espíritu de la competencia. Ese es el plan que he estado desarrollando, querida madre. Le guiñó un ojo con complicidad. Foxidna. Si ese era el plan, entonces ¿para qué la libreta y los apuntes? Preguntó ladeando la cabeza, curiosa. Anastasia. Necesitaré conocer bien a Natsuki-kun en todos los aspectos cuando decida ir directamente a por él. Pero para eso, primero tengo que deshacerme de la semielfa y del resto, al menos lo suficiente como para tomar la delantera. Después, no serán problema. Foxidna. ¿Estás segura de que Subaru estará bien con eso? Ya vimos que rechazó a la sirvienta, y eso que no he visto una declaración de amor tan elaborada en mi vida, además de que su amor por la semielfa es algo que nunca he visto en comparación. Expresó sus preocupaciones mientras las enlistaba punto por punto. Anastasia. Primero que nada, en lo que todos se equivocan es en una cosa, Natsuki-kun no rechazó a Remsan, en realidad ella rechazó a Natsuki-kun para luego ella ser rechazada, pero a fin de cuentas ella lo rechazó primero. Foxidna. Bien, ¿y a dónde quieres llegar con eso? Anastasia. Que yo no seré tan ingenua como esa criada, y tomaré la oportunidad cuando se me presente. En cuanto a lo de la semielfa, ya veré cómo lo manejo, debe haber algún modo con el cual superar la obsesión de Natsuki-kun por ella, pero aún tengo tiempo para eso. Foxidna solo pudo suspirar. Luego volvió la vista hacia Emilia, aún derrotada, y por un momento pensó que tal vez su hija sí podría tener una oportunidad, si jugaba bien sus cartas. Aunque el camino que estaba tomando era sin duda el más resbaladizo. Vaya, no esperaba que unas simples palabras de ignorancia de Subaru desembocaran en algo tan entretenido. La chica encadenada volvió su mirada hacia el autor de aquella molesta voz. Lo extraño fue que, en ese mismo instante, la fuerza de las cadenas que la mantenían cautiva pareció intensificarse, como si su prisión reaccionara directamente al desarrollo del teatro. Aquello la llevó a cuestionarse cómo funcionaba realmente ese escenario maldito, y qué vínculo tenía con las ataduras que la aprisionaban.
Tal vez las emociones negativas de esas personas fortalecen el control de ese idiota, razonó con amarga lucidez. Su mirada se desvió de nuevo hacia donde estaba el guardián, pero para su sorpresa, ya no se encontraba allí. Fue entonces que lo sintió. Demasiado cerca. Al girar su rostro en otra dirección, se encontró cara a cara con la mirada torcida de Fomalaut, a solo unos centímetros de distancia. Una sonrisa grotesca deformaba su rostro, una mueca de demencia y diversión que se estiraba de oreja a oreja. Así que descubriste cómo funciona mi pequeño teatro, ¿eh? Bueno, eso solo te serviría si pudieras hablar con ellos. Pero, lamentablemente, no puedes. ¡Qué pena! Exclamó con un tono falso de preocupación, rebosante de burla y locura, como si su lengua danzara al borde de la sátira más cruel. Satella. Muérete. Murmuró con voz ronca y cargada de rabia, escutiendo a ese rostro desagradable que invadía su espacio. Ya quisieras, lunática, pero el telón está por anunciar un nuevo acto. Y su presentador estará muy presentable cuando eso suceda, ja 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 ja. La carcajada retorcida del alcaide resonó en sus oídos, mientras la mirada de Satella lo fulminaba con un odio tan profundo que parecía quemar el aire entre ambos. Satella. Subaru. Su voz apenas fue un susurro, cargado de desesperación y deseo. Él era su única esperanza. Si tan solo pudiera despertar, quizás entonces podría advertirle, comunicarse con él mediante su autoridad, si es que aún le quedaba ese vínculo. Pero eran solo esperanzas vagas, ecos de un deseo que se ahogaba entre cadenas y silencio. La escena volvió a reanudarse, enfocando a Julius. El caballero estaba sentado junto a Anastasia y había escuchado en silencio hasta ahora, pero volvió su mirada intelectual hacia Rosuald. Imagino que estará bastante preocupado, Marqués Mathers. Sin embargo, hay mucha gente en la ciudad de Priestella que actualmente sufre física y mentalmente las depredaciones del culto de la bruja. Le ruego que nos permita llevar a cabo esta tarea, para que nuestras acciones aquí puedan conducir a su salvación. ¡Qué porte tan elegante! Teniendo en cuenta que no está en mis recuerdos, supongo que usted es una de esas víctimas, ¿no? El hecho de que no conociera de nada a Julius fue suficiente para que Rosuald comprendiera la situación. Julius desvió ligeramente la mirada cuando Rosuald le apoyó la mejilla. El malestar de ser olvidado por la gente debido a la autoridad de Ula, de ser dejado atrás por el resto del mundo. Buscando una débil esperanza por tu propio bien, no necesitas adornarla con tópicos sobre ayudar a los demás, ¿sabes? NGH. Nunca actuaría basándome en un interés propio tan mezquino. No te estoy criticando. Es algo natural. La gente siempre se desespera más por su propio bien que por el de los demás. No hay por qué negar la sensación de satisfacción y logro, o incluso el sentimiento de superioridad que produce salvar a otros por el camino mientras te salvas a ti mismo. Las mejillas de Julius se tensaron cuando la sonrisa de bufón de Rosuald se hizo más profunda. Tanto más cuando las probabilidades de que otros también se salven son bastante altas si usted consigue salvarse a sí mismo. Usted tiene una causa justa y está actuando. No hay necesidad de sentir tales remordimientos de conciencia. El elenco fulminó con la mirada al marqués en la pantalla. Les desagradaba notablemente el comportamiento que había adoptado ese hipócrita, intentando hundir a los demás en su propia visión distorsionada del mundo y de las personas. El caballero al que se refería la escena solo apretó los puños, la rabia dirigida tanto hacia el marqués como hacia sí mismo. Las palabras de ese hombre lo habían obligado a confrontar una pregunta dolorosa. ¿Eran todos realmente tan egoístas? ¿Incluso él? ¿Incluso su dama? No podía ignorar la escena que había presenciado entre Anastasia y Emilia, y sí, había visto cómo su dama imponía sus intereses sin reparo. Eso dolía. Desde su lugar, Ram echó una discreta mirada de reojo a su maestro. Con timidez contenida, extendió su mano y, sin decir palabra, tomó con ternura uno de los dedos de la enguantada mano del marqués. Rosuald la miró de soslayo. Los ojos de la doncella estaban cubiertos por su flequillo, pero un leve rubor decoraba sus mejillas.
Era un gesto simple, pero cargado de sinceridad. El payaso, tras una breve pausa, aferró ligeramente el dedo que ella le ofrecía. No dijo nada, pero el leve apretón fue suficiente para hacer que Ran bajara aún más la cabeza, apretando los labios en una sonrisa apenas contenida. Ella solo quería estar allí para él, incluso si él aún no lo merecía del todo. En otro rincón del teatro, cierta niña de cabello azul se inclinó hacia una sirvienta pelinaranja y le susurró con voz baja. Meili. Creo que el ambiente está algo tenso, Petra-chan. Petra. Esto suele pasar de vez en cuando, tienes suerte de no haber estado aquí cuando le cayó mucho odio a la pobre Rem-sama. Respondió con una sonrisa algo forzada, intentando apaciguar las preocupaciones de su amiga mientras sus ojos se deslizaban con inquietud por el escenario. Meili. Ya veo. Pero aún así no me agrada mucho el ambiente actual. Se parece a cómo nos tratábamos en mi antigua organización con madre. En realidad, solo solía hablar con Elsa, y con unas pocas personas más. Aunque siempre fui más apegada a Elsa One-san. Su voz se apagó un poco al final, teñida de nostalgia. Pese a todo lo oscuro, el cariño que sentía por aquella mujer era real. Elsa la había protegido, la había escuchado, la había hecho sentir importante. Para Meili, ese vínculo era imposible de borrar. Petra no respondió de inmediato. Miró de reojo a su amiga, insegura. Sabía que Elsa había sido crucial en la vida de Meili, pero también era imposible olvidar todo el dolor que esa mujer había causado, a Subaru, a ella, a Frederica, a tanta gente. Apretó los labios, luego se inclinó un poco para apoyarle la frente en el hombro, en un gesto silencioso de comprensión. Petra. Me alegra que alguien te haya querido de verdad, Meili, aunque eso no me impida seguir odiándola un poquito. El susurro fue tan suave que apenas lo escuchó, pero Meili sonrió. Meili. Supongo que está bien. Yo también tengo gente a la que odio un poquito, pero aún así la quiero. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, ambas rieron suavemente. En medio del teatro, donde el odio y la sospecha se enredaban como humo espeso, ese pequeño rincón compartido entre dos niñas se sentía casi como un refugio. El guardián se quedó en silencio, con la mirada clavada en la inmensa pantalla donde todavía flotaban los ecos de resentimiento que él mismo había provocado. No dijo nada, pero un leve giro de su rostro lo delató. Estaba mirando de reojo a su prisionera. Satella lo notó. Y lo sintió. Las cadenas que la ataban gimieron levemente, un crujido apenas perceptible pero claro para ella. El tirón constante que mantenía sus extremidades encadenadas aflojó por un breve instante, como si algo en el equilibrio del teatro se hubiera fracturado. Una chispa se encendió en su mente. Satella. Así que tenía razón, el pensamiento se formó con frialdad cristalina. No era solo suposiciones o corazonadas. Si el elenco se mantenía unido, si sus emociones dejaban de alimentar la desesperación que el guardián tanto disfrutaba, entonces su prisión comenzaría a ceder. Porque era eso lo que las sostenía. El caos, la discordia, la desconfianza entre ellos. Fomalaut, sin embargo, no la miraba ya. Desvió lentamente su rostro hacia la gran ventana de luz que dominaba el escenario, una apertura suspendida en el vacío que parecía absorber todos los colores del teatro. Su expresión perdió por un instante esa locura traviesa, deformándose en una mueca extraña, casi, pensativa. No dijo nada. Solo permaneció allí, en silencio, como si una verdad que había evitado enfrentar finalmente se abriera paso hasta él. Como si algo dentro del escenario que él mismo construyó comenzara a salirse de su control. Porque si los sentimientos del elenco podían quebrar las cadenas, entonces ¿qué significaba eso para él? ¿Acaso su obra maestra comenzaba a fracturarse? ¿Y si el telón no caía como él deseaba, sino que, era arrancado? Su sonrisa regresó, pero no con la misma seguridad de antes. Ahora tenía un matiz inquieto, tenso. Qué molestos pueden ser los actores cuando olvidan seguir el guión. Pero ni siquiera él creía ya del todo en sus propias palabras. ¿Es suficiente, no cree, Marqués Matters?
Deteniendo a Julius mientras se debatía en cómo responder, Anastasia se encaró en su lugar con Roswaal. Sonreía con elegancia y ladeó la cabeza con encanto. Sinceramente, yo tampoco lo recuerdo. Pero aún así, aparentemente es mi caballero, y no es demasiado agradable ver cómo se juega con él por algo que no puede evitar. Aunque los recuerdos hayan desaparecido, la relación entre dama y criado permanece. Anastasia. Sinceramente, usted es muy molesto, Roswaal-sama, ¿no podría ahorrarse esos comentarios para usted? Preguntó la princesa comerciante con el ceño fruncido por los comentarios dirigidos a su caballero. Julius. No se preocupe por ello, Anastasia-sama, esos comentarios no significan nada para mí, en serio. Habló el caballero al centro de la situación mientras tocaba tranquilizadoramente el hombro de su enfurruñada dama. Anastasia negó con la cabeza y le respondió con firmeza. Anastasia. No, Julius-kun, no dejaré que las intenciones de mi caballero sean denigradas por un payaso hipócrita. Declaró la princesa comerciante mientras fulminaba con la mirada al marqués. Roswaal tenía la idea de ignorarla, pero cierta sirvienta de cabello rosa no iba a permitir que aquellos comentarios quedaran suspendidos en el aire sin cobrar factura. Ram. Le agradecería mucho que no hable de hipocresía, Anastasia-sama, especialmente después de haber usado a mi hermana como ejemplo para atacar a Emilia-sama, cuando usted también condenó a mi hermana sin considerar sus sentimientos en su momento. Respondió la criada mientras se cruzaba de brazos, sus ojos rojos fulminando a la princesa comerciante con un rencor apenas contenido. La atmósfera se tensó aún más. Ricardo observó en silencio, con el ceño fruncido, sabiendo que su dama no estaba exenta de errores. Mimi, en cambio, se aferró al brazo de Garfield con preocupación, deseando que la tensión acabara pronto. Por su parte este último solo desvió la mirada con algo de vergüenza por la escenita que armó con el collar. Anastasia se quedó callada. No sabía cómo responder a esa acusación. Había tenido suerte de que Emilia no hubiera usado ese argumento en su contra durante la discusión anterior, pero no iba a rendirse tan fácilmente. No podía. Al igual que quería proteger a Subaru, tampoco quería dejar atrás a quienes le tendieron una mano en primer lugar, y entre esas personas estaba Julius, su caballero. Anastasia. Comprendo que mi comportamiento anterior haya sido algo controversial, pero aún así, y a pesar de mi propia hipocresía, no dejaré que el Marqués Matters le falte el respeto a mi caballero con sus comentarios indeseados. Respondió con la elegancia propia de una noble mientras hacía un sutil gesto con la mano para que Foxidna se enroscara en su brazo como signo de altitud y advertencia. Su querida madre podría intervenir en cualquier momento. Ese era su mensaje. Foxidna, por su parte, no dijo nada, pero abrió lentamente sus ojos y sonrió con picardía. Su sola presencia bastaba como advertencia implícita. Ram fulminó con la mirada a Anastasia, quien solo sonreía con gran elegancia, pero una mano suave sobre su hombro hizo que se tranquilizara. Era la mano de su maestro. Acto seguido, Roswaal alzó la voz y respondió con su típico tono teatral. Roswaal. Comprendo su enojo, Anastasia-sama, pero debe comprender que mi yo de la pantalla tenía también sus propias intenciones al cuestionar a su caballero. Dijo mientras se colocaba una mano en el pecho y cerraba un ojo. Anastasia. ¿Y cuáles serían esas intenciones, si se me permite saber? Arqueó una ceja, dudosa a la vez que formulaba su pregunta. Roswaal. Bueno, supongo que mi versión de la pantalla quería conocer mejor cómo era su caballero en situaciones apretadas. Terminó su declaración mientras alzaba una ceja juguetonamente, un gesto que a Ram le pareció curiosamente tierno. Ram desvió ligeramente la mirada, reprimiendo una sonrisa suave. Aunque no aprobaba todas las decisiones de su maestro, no podía evitar que ciertos gestos suyos le causaran ternura. Anastasia procesó lentamente la declaración del payaso, comprendiendo sus intenciones. Conocer con quién trataba era una buena jugada, al fin y al cabo seguían siendo rivales en la selección real.
Suspiró, bajó ligeramente la cabeza en una breve inclinación para dar fin a la discusión, y se sentó nuevamente. Rosual solo se acomodó en su lugar y sonrió con aparente victoria mientras daba una pequeña palmada en la cabeza a la criada de cabello rosa como recompensa por su lealtad. Ram, aunque ruborizada, no rechazó el gesto. Anastasia, resignada, acarició a su querida madre espíritu para recuperar fuerzas. Luego abrió su libreta, la misma en la que había estado escribiendo últimamente, y anotó con determinación entre líneas de perfecta caligrafía. Necesitaré refuerzos para deshacerme del payaso. Foxy no la observó de reojo, y no pudo evitar soltar una risita silenciosa. Eso parece. Tampoco puedo decir que lo entienda del todo. Pero el tiempo que pasé con Julius mientras viajaba hasta aquí no fue tan malo, y además. Anastasia señaló el sofá frente a ella. Y también evitará que tu facción se separe, ¿verdad? Vaya, vaya. Rosual se encogió de hombros ante la indicación de Anastasia, es decir, ante Subaru, que estaba a punto de explotar. No era chocante que Subaru estuviera a punto de estallar de ira, pero incluso Emilia y Beatrice estaban de los nervios. Garfield. Es obvio que el capitán va a estar enfadado si ese payaso solo habla puras estupideces. Gruñó mientras se cruzaba de brazos con aire amenazante. Ram. Bueno, tú dices estupideces más grandes, pervertido Garf. Además, el maestro es muy sabio, solo que no lo saben comprender. Declaró con un tono chocante, levantando los brazos y haciendo un gesto de fingida duda dirigido a los que criticaban a su maestro. Garfield. Espera. Ya te dije que no soy ningún pervertido. Solo actué así por circunstancias. Protestó, con la voz algo nerviosa y un leve rubor en sus mejillas, revelando que esas circunstancias eran, efectivamente, su peculiar debilidad por ciertos castigos. Además, ese payaso, ¿qué tiene de sabio? Solo nos ha estado causando problemas. Su única habilidad es que tiene contactos con los ricachones del país. De no ser por eso, el capitán se habría deshecho de él hace mucho tiempo. Ram. Ja. Barusu se desharía hasta de una montaña de oro con tal de comprar 2 apas a cualquier idiota al azar. Y sí, eres un pervertido, Garf, no lo puedes negar. Sentenció mientras cerraba los ojos con expresión altiva y se cruzaba de brazos. Garfield desvió la mirada, frustrado. Quería debatir la opinión de Ram respecto a su capitán, pero su propia vergüenza por la escena reciente con Mimi le cerró la boca. A su lado, la chica felina solo sonrió con picardía, claramente satisfecha con el trato al que había llegado. Había accedido, tras varias súplicas de Garfield, a quitarle la correa, a cambio de sentarse en su regazo durante el resto de la proyección. Para ella, había sido una victoria completa. Ram, al notar la humillación de su compañero y la sonrisa satisfecha de Mimi, simplemente hizo un gesto magnánimo con la mano, como si le concediera perdón por pura generosidad, antes de voltearse con aire triunfal hacia la pantalla. Al ver eso, Rosual levantó la mano como en señal de rendición. Muy bien, me equivoqué. Simplemente estaba señalando que la perspectiva también existe. Le estabas acosando porque sí. No nos fastidies. Por tu actitud, parece que hay algo más que unos días compartidos entre ustedes dos. Rosual cerró un ojo, encontrándose con la aguda mirada de Subaru con su ojo amarillo. Luego se lamió los labios como si viera a través de Subaru. De nuevo, tú eres el único que lo recuerda. Al igual que con Rem. Aunque no tengo ni idea de por qué. Esa es la prueba de que eres especial. Deberías cuidarte de ello. Hay muchos que no pueden tener eso por mucho que lo deseen. La última parte la murmuró en voz baja, solo para sí mismo, y no llegó a oídos de Subaru. Solo Beatrice tenía una mirada pensativa. Con ese intercambio, Subaru dejó escapar un pesado suspiro. El resto es como mencionamos en la carta. La prisión de la mansión Y. Rem. Qué decisión tan audaz. Aunque te resistas a sacarla a relucir. Puede que haya una forma de despertarla. Voy a arriesgarme. Es lo natural, ¿no? Es sorprendente que la elija como primer sujeto para ese posible método.
Te gusta fingir ser egoísta, pero en realidad eres terriblemente autocastigador. ¿No hay algún lugar en tu corazón o algún rincón de tu mente que te diga que no tienes derecho a salvarla primero? Subaru se quedó en silencio cuando Roswaal dio en el clavo. Se había estado preocupando durante todo el viaje sobre si llevar a Ren con ellos. No porque quisiera evitar despertarla, sino porque si había alguna posibilidad de despertarla, quería que ocurriera lo antes posible. Pero eso era diferente a que Subaru Natsuki se salvara. En Priestella, había mucha gente además de Subaru experimentando el mismo tipo de sufrimiento. Entonces, ¿por qué le tocó a él ser el primero antes que a todos ellos? La sirvienta de cabello azul frunció el ceño con tristeza ante el pensamiento interior de su héroe. Sabía que él se culpaba por todo, incluso por cosas que estaban completamente fuera de su alcance, pero de vez en cuando, él también debería ser un poco egoísta, velar por sí mismo, preocuparse por su propio bienestar. No tenía por qué destruirse para mantener a flote a los demás. Aquellas palabras no eran nuevas. Habían sido dichas también por cierta bruja, la misma que le había otorgado esa atroz maldición de muerte, y sin embargo, comenzaban a cobrar más y más sentido en su mente. Era como si el eco de aquella voz cargada de dulzura y fatalidad estuviera intentando abrirle los ojos. Y esta vez, Ren no la iba a ignorar. Spica, al notar la expresión de su madre, decidió darle pequeños toquecitos en la mejilla para sacarla de sus pensamientos. Para su sorpresa, el gesto fue efectivo. Ren parpadeó, y al mirar a la niña sentada en su regazo, respondió con una pequeña venganza. Le tocó suavemente uno de sus regordetes cachetes. Spica. Wow, eua, aue. Expresó con una sonrisa abierta, soltando sonidos adorables al ser acariciada. Rem alzó la vista, con el corazón un poco más liviano. La breve interacción le había devuelto energía. Apretó suavemente a la niña contra su pecho con ternura, y se prometió a sí misma que haría todo lo posible para que su héroe se permitiera vivir, que se permitiera sentir por sí mismo. Lo incentivaría a ello. Ya no permitiría que él se olvidara de su valor por salvar a los demás. Era algo que él necesitaba. Era algo que ella también necesitaba. Ese sentimiento de culpa le había hecho durar hasta el último momento, pero... Si eso es lo que quieres decir, entonces ya hablé con Subaru sobre eso, así que no hay problema. Eso es aún más sorprendente. Emilia habló en lugar de Subaru cuando este se quedó callado. Roswaal la miró dubitativo mientras hinchaba el pecho y luego le guiñó un ojo. Quizá no me corresponda a mí decir esto, pero sería bastante inconveniente para usted que Rem despertara, ¿no es así, Lady Emilia? Se mire como se mire, Subaru tiene sentimientos bastante fuertes hacia la chica. Incluso podrían rivalizar con sus sentimientos hacia usted. Las chicas mencionadas por el manipulador payaso se giraron en sus asientos para fulminarlo con la mirada. Incluso Spica, sentada sobre las piernas de Rem, imitó el gesto con notable indignación. Roswaal, con aires de diversión, solo cerró los ojos y dejó caer los hombros con despreocupación, en un claro gesto burlón hacia las dos que lo miraban con odio. Rem. Espero que algún día a usted se le caiga el pito, Roswaal-sama. Declaró con un tono gélido, tan sereno como helado, pero lo que más sorprendió a los presentes fue la sinceridad con la que pronunció aquel deseo. Excesivo, o tal vez no tanto. Spica. Ueaa. Rugió la pequeña, imitando con las manos un polémico gesto en el que parecía romper una ramita. Aunque todos sabían que no era precisamente una rama lo que representaba. Roswaal soltó una risita juguetona ante las duras palabras de su antes fiel criada, que ya no parecía tenerle la misma devoción. Emilia, por su parte, se sumió en sus pensamientos. El cómo reaccionaría Subaru al despertar de Rem era una pregunta que la acosaba desde que llegó a ese misterioso teatro. Para ser sincera, preferiría que no sucediera. Sabía que ese pensamiento era egoísta, pero no podía evitarlo. Le daba miedo. Temía la fuerza del cariño de Rem, su capacidad en el romance, su entrega sin condiciones.
¿Y si Subaru despertaba y veía a Ren primero? Si todo su corazón se volcara en ella, Emilia no estaba segura de cómo se sentiría al respecto. Sumida en esas ideas, apenas notó cómo la pequeña Beatrice apretaba suavemente su mano. Emilia alzó la vista, algo confundida, y vio cómo la pequeña espíritu se giraba hacia ella con un leve sonrojo y decía con la mirada apartada: Beatrice, no tienes de qué preocuparte, Semilza. El Subaru de Betty te tiene como la número 1 en su corazón, ¿recuerdas? Así que solo debes procurar honrar ese puesto, y será suficiente, supongo, murmuró en voz baja, con un sonrojo más intenso que delataba su nerviosismo. Emilia soltó una suave risa y desvió la mirada hacia el chico dormido a su lado. Subaru tenía una expresión tranquila, serena, completamente distinta a las que había mostrado en ese escenario de sufrimiento y desesperación. Verlo así era enternecedor. Su corazón dio un pequeño vuelco y, sin pensar mucho, llevó una mano a sus labios, tocándolos con dulzura antes de inclinarse hacia él y susurrar: Emilia. Te amo, Subaru. Con ese susurro, se giró nuevamente, una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. De pronto, todos los miedos y preocupaciones se desvanecieron. El peligro del guardián, el ataque verbal de Anastasia, incluso su inseguridad respecto a Rem. Todo se disipó como migas frente a la certeza de su amor por su querido caballero. En un rincón apartado de la habitación, un guerrero de rostro oculto bajo un casco formulaba sus pensamientos en silencio. Si logro acabar con Bro de alguna manera, todos los campamentos que giran en torno a él colapsarán uno por uno. Y entonces, la princesa ganará, tal vez un sello funcione. Tendré que pensarlo muy bien. Así se decía Al, mientras un plan comenzaba a tomar forma en su mente. Si tenía éxito, el precio valdría completamente la pena con tal de ver a su dama sentada en el trono. Un lugar que, para él, solo ella merecía. Pristilla, completamente ajena a los pensamientos conspiradores de su caballero, se abanicaba con lentitud. Bostezó sin disimulo, pues a su juicio, el inicio de ese arco había sido francamente tedioso. Indigno de sus exquisitos estándares. Sí, probablemente sea cierto. Imagino que si Rem despierta, Subaru pasaría todo su tiempo con ella durante algún tiempo. Incluso podría dejar de preocuparse por mí. No, eso no es. Subaru podía decir con seguridad que eso no era cierto. Era imposible que sus sentimientos hacia Emilia flaquearan. Pero el hecho de que se preocupara mucho por Rem tampoco era mentira. Y Emilia tenía razón. Si Ren despertaba, sin duda le dedicaría mucho tiempo, compensando el año que habían perdido. Pero aún así, Emilia le había dicho que estaba bien. La semielfa sintió una punzada de melancolía ante la confirmación silenciosa de sus dudas. Era innegable que Subaru amaba a Ren, casi tanto como la amaba a ella. Esa certeza le dolía, aunque intentara convencerse de que no debía sentir celos. Pero no estaba sola. El pequeño calor que le llegaba desde la mano que Beatrice aún le sostenía le recordó que no debía rendirse. No esta vez. Subaru había sido quien le había mostrado un mundo distinto. Uno más cálido, más brillante, lleno de posibilidades. Antes de conocerlo, solo había visto sombras y rechazo, la constante oscuridad de ser señalada por sus rasgos élficos, por parecerse a alguien que todo el mundo temía. Pero Subaru, él había creído en ella desde el principio. Y por ese milagro que le había regalado, Emilia no pensaba quedarse atrás. No iba a dejar que el miedo o la inseguridad la detuvieran. Lucharía por el corazón de ese chico torpe y testarudo que, sin saberlo, le había cambiado la vida. Y esta vez, lo haría con todo lo que tenía. Si Subaru le presta mucha atención, tendré que esforzarme para que vuelva a fijarse en mí. Sería un problema si Subaru desapareciera, así que no importa lo linda que sea Ren o lo especial que sea ella para él, le convenceré de que se quede conmigo también. Emilia Tan. La Emilia sentada en el teatro asintió con firmeza, como si hubiese escuchado el eco de sus propios pensamientos de una versión futura de sí misma. Había convicción en su mirada, una luz que antes titilaba con dudas, pero que ahora ardía con decisión.
ella también amaba a Subaru. Y no se dejaría vencer por el miedo ni por la competencia. Mientras tanto, cierta criada de cabello azul, sentada a pocos asientos de distancia, también había comprendido la situación. Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de determinación y afecto. Aceptaba el desafío. Esta vez, no se contentaría con quedarse en segundo plano. Ren pelearía, con el corazón en la mano, para llegar al primer puesto en el corazón de su héroe. Y no estaba sola. Desde su regazo, una pequeña niña de cabello rubio, con una expresión inocente pero chispeante de picardía, alzó ambos brazos y exclamó con su típica energía inentendible, como si anunciara una declaración de guerra. Espica. Uea. Aua. Quizás nadie entendía exactamente lo que decía, pero para Ren, esas palabras eran más que claras. Tenía el apoyo de su pequeña hija. Su familia. Y juntas, lucharían por el mismo milagro. A un lado, lejos de las miradas cruzadas y las emociones que latían como tambores de guerra en los corazones de Ren y Emilia, cierta duquesa de cabello verde y porte inmaculado se mantenía en silencio, con la mirada baja y pensativa, como si buscara respuestas entre las sombras del suelo. Cruz Carsten no era una mujer dada a ensoñaciones románticas. Su corazón, forjado entre batallas, responsabilidad y principios inquebrantables, rara vez se permitía el lujo de latir por alguien más allá del deber. Pero en este teatro, donde los sentimientos quedaban expuestos con brutal honestidad, había empezado a ver al chico de cabello oscuro con otros ojos. No como el aliado útil o el guerrero desesperado que había conocido en el pasado, sino como el hombre que, a pesar del dolor, del miedo y de las derrotas, siempre avanzaba. Un hombre que despertaba admiración, y algo más. ¿Seré siquiera una opción en su corazón? Pensó mientras entrelazaba los dedos sobre su regazo. Era consciente de que sus posibilidades eran pocas. Las conexiones entre Subaru y las otras chicas estaban ya profundamente formadas, hiladas con afectos, lágrimas y promesas compartidas. Aún así, Cruz era una Karsten. Lucharé, pero lo haré con honor, y respetando a quienes comparten el mismo deseo. No me rebajaré al veneno de la envidia, ni usaré mis ambiciones como armas contra ellas. Si debo pelear por un lugar en su corazón, que sea como soy, con dignidad. Sus ojos verdes se alzaron con decisión, reflejando la luz de la pantalla como una esmeralda pulida por el fuego. No buscaría arrebatarle el amor a nadie, pero tampoco ignoraría lo que había estado creciendo en su pecho. A su modo, silenciosa y serena, Cruz también se había unido a la guerra de corazones. En otro extremo del teatro, mientras las miradas y emociones se cruzaban en una maraña silenciosa de sentimientos, Anastasia tomó con calma su característica libreta de apuntes y comenzó a escribir. Su pluma se movía con precisión meticulosa, capturando cada gesto, cada suspiro, cada mirada cargada de deseo que intercambiaban la semielfa y la criada azul. Sus ojos celestes destellaban con una mezcla de lógica calculadora y un tenue brillo de emoción contenida. No había lugar para autoengaños. Anastasia sabía perfectamente dónde se encontraba en esta guerra de corazones. No era la primera, ni siquiera la segunda en el corazón de aquel muchacho de cabello oscuro. Pero eso no significaba que fuera a rendirse. No cometeré los errores que ellas cometieron, escribió sin dudar, sus pensamientos volcando tinta sobre el papel con una pasión silenciosa. Enmendaré los errores que yo misma ya causé. Y lo llevaré hacia un final feliz, incluso mejor del que jamás haya imaginado. Sus dedos acariciaron la cubierta de la libreta como si sellaran una promesa, mientras Foxidna, enroscada sobre su brazo, alzaba la cabeza y la miraba con un brillo de orgullo en sus ojos de espíritu. Anastasia no retrocedería. No cuando ya había apostado su corazón. Estaba dispuesta a todo, incluso a entregarse en cuerpo y alma. Después de todo, en las guerras más importantes, las armas más poderosas no eran las estrategias o la influencia, sino el amor decidido, y la voluntad de no dejarlo escapar. Esa es mi determinación y lo que he decidido. Nadie se quejará de que Subaru se salve. Así que está bien. Despertemos a Rem. Emilia apoyó con su peso la decisión de Subaru.
Subaru jadeó y le temblaron un poco las rodillas ante lo que sonaban mucho a confesión. La semi-elfa en el teatro bajó la mirada apenas un instante, con un leve sonrojo adornando sus mejillas al ver que, en cierto modo, se había confesado. Aunque no había sido en voz alta ni directamente frente a él, esas palabras inocentes que su yo futura le había ofrecido al Subaru dormido seguía vibrando en su pecho como una melodía suave. Pero tras ese pequeño momento de timidez, suspiró y se obligó a serenarse. Esa escena no era más que una posibilidad, una visión del futuro que aún podía moldear. Puedo hacerlo mejor, más sincero, más mío. Pensó con determinación, acariciando con los dedos la mano de Beatrice, quien permanecía a su lado como su silenciosa pero firme escudera emocional. No muy lejos, Wilhelm se permitió una breve risa, apenas un murmullo nostálgico que se escapó entre los pliegues de sus recuerdos. A pesar de conocer los sentimientos profundos que su dama, la semi-elfa Emilia, abrigaba por ese joven de voluntad férrea, el viejo espadachín no pudo evitar sentir admiración por la conexión que se gestaba en la pantalla. Wilhelm. Una relación forjada entre fuego y ruina, pero también entre esperanza y sacrificio. Meditó mientras un elegante vaso de vino aparecía en su mano libre, como si el mismo teatro le rindiera homenaje a su sobria dignidad. Wilhelm alzó ligeramente el vaso, inclinándolo hacia la pantalla en un brindis silencioso. Wilhelm. Fino. Murmuró con serenidad, cerrando los ojos en un gesto casi ceremonial. Félix, sentado un par de asientos más allá, no pudo evitar soltar una risita ligera ante la solemnidad del anciano. Félix. Ya, viejo Will, ni que estuvieras en una cata de vinos del Castillo Real. Pero supongo que un brindis por el amor no está mal. El ambiente alrededor de ellos quedó suavemente teñido de esa mezcla de respeto, ternura y risa que solo pueden hacer de los amores sinceros, y de las guerras silenciosas del corazón. Emilia ya había dicho cosas que sonaban cariñosas muchas veces. Pero incluso entonces, todas estaban todavía en el terreno de solo una especie de suave atracción. Ya sea conmigo, con Rem, con Beatrice, con Petra y Patrasche, o Frederica y Ram, o incluso Otto y Garfiel. Quiero que Subaru sea muy, muy feliz. Al final había un dragón de tierra y un par de chicos mezclados. Hey. Patrasche es la mejor waifu para Bro, ¿qué tonterías piensan? Espetó con fingida indignación, aunque en el fondo, tal vez no tan fingida. Ricardo, siempre dispuesto a unirse a una buena broma, ladeó la cabeza con diversión y gruñó entre risas. Ricardo. Exacto, el mini jefe no sabe lo que es una buena chica. Comentó con una sonrisita burlona. Ese fue su error. Una corriente helada lo atravesó. Lo supo incluso antes de girarse. Esa mirada, el tipo de mirada que ni una docena de fieras en celo podría igualar en intensidad. Ricardo tragó saliva y giró lentamente la cabeza, topándose con los ojos de Anastasia, que brillaban con un fuego gélido. Sus manos entrelazadas crujieron como ramas secas siendo quebradas, una sonrisa decoraba su rostro, pero en nada era cálida. Anastasia. ¿Acaso yo no soy una buena chica, Ricardo? Preguntó en un tono dulcemente letal, mientras sus pupilas parecían abrir un portal directo al mismísimo abismo. Ricardo sintió que el pelaje se le erizaba hasta en las patas traseras. Ricardo. Bueno, usted es claramente la mejor opción, pero, Anastasia. ¿Pero? Inquirió, cortándolo de forma quirúrgica. La locura sutil en su voz era peor que cualquier grito. Ricardo. No es eso. Ese solo era una broma. ¿Sí? Una total y llana bromitita, jeje. Chilló como un cachorro acorralado mientras apartaba la mirada, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus patas. Anastasia. Más te vale, perro. Derrotado, el hombre bestia bajó las orejas y la cola, resignado, como cachorro que sabe que se ha orinado en la alfombra y ya no hay perdón posible. Pero si Ricardo fue aplastado por una sola mirada, lo de Al era otra historia. Una tras otra, las miradas más hostiles del teatro se centraron en el guerrero manco, quien sudaba a mares mientras mantenía una expresión desafiante. Sabía que no podía mostrar debilidad.
Si pretendía llevar a cabo su plan de acabar de alguna forma con Subaru para que Sudame ganara la selección, estas miradas serían solo la primera de muchas pruebas de fuego. ¿Vamos acaso les arde? Solo dije la verdad y nada más que la verdad. Dijo, cruzando su brazo contra su pecho, ladeando la cabeza con dramatismo como si estuviera en una obra de teatro barato. El silencio que siguió fue asesino. Luego, como si un guión macabro se activara, flotaron los comentarios en el aire como cuchillos lanzados con precisión. Ojalá Priscilla lo castre. Bufón de cuarta. Qué bueno que le dejaron sin mano para la paja. Un perro es más educado que él. Tonto. Inútil sin remedio. Al no respondió. Solo soltó un largo suspiro y desvió la mirada. Si pensaban que eso lo iba a detener, que lo intentaran. Priscilla, por su parte, lo observó con un atisbo de curiosidad. Había algo en ese bufón suyo que despertaba cierta inquietud e interés. ¿Qué se traía entre manos, o entre mano, en su caso? Nadie lo sabía, pero ella lo averiguaría. Y mientras se abanicaba con indiferencia fingida, no pudo evitar sonreír. Al fin, algo medianamente entretenido. Subaru no pudo evitar intervenir a pesar de la mezcla de vergüenza y algunas otras emociones que sentía. Pero Beatrice, que estaba sentada a su lado, le pinchó en el costado. Al mirar, se dio cuenta de que Beatrice tenía una expresión de indignación en la cara. Después de tanto tiempo, Betty no se quejará de lo voluble que eres, pero mantén siempre una mano abierta. Ese es el privilegio especial de Betty. Eres ridículamente adorable. Naturalmente. La ternura de Betty resuena en todos los ámbitos. La Beatrice del teatro solo asintió con orgullo mientras se acomodaba en el regazo de su querido contratista con aires de superioridad claramente marcadas en su expresión llena de orgullo. Beatrice. No hay nada más adorable que Betty, de hecho. Declaró mientras se cruzaba de brazos. Emilia la miró de reojo y respondió con el pensamiento. Confirmo, aflorando en su mente. Subaru no podía hablar por los dioses y diosas que gobernaban la tierra y los cielos, pero ciertamente resonaba con fuerza en su corazón. Con Emilia y Beatrice dándole todo su apoyo, Subaru podía dedicarse a despertar a Ren sin preocupaciones. Ya no había dudas. Lo siento por ser tan querido por todos, Roswaal. Parece que nos llevaremos a Ren con nosotros. Estoy bastante sorprendido por todos ustedes, pero hagan lo que quieran. En primer lugar, nunca tuve la intención de detenerte. El elenco ladeó la cabeza torpemente, sincronizados por la confusión compartida. ¿Acaso su objetivo no era detenerle? Esa pregunta flotó en la mente de todos mientras la escena seguía su curso, descolocando sus expectativas. Dudosos, como guiados por un mismo impulso, giraron lentamente sus miradas hacia el engreído payaso que los observaba con una sonrisa heladina, ya anticipando las dudas que sus acciones generarían. Roswaal, siempre preparado para el drama, abrió los brazos como si recibiera una ovación invisible antes de responder con su usual tono arrastrado. Roswaal. Bueno, supongo que mi versión de la pantalla solo quería que Subaru reafirmara su determinación ante esa ideita tan peligrosa. Su voz era una mezcla entre burla teatral y falsa inocencia, mientras movía las cejas con ritmo dramático. Felt entrecerró los ojos, claramente poco convencida, pero dejó caer los hombros con resignación. Felt. Eso tiene sentido viniendo de ti, aunque solo porque eres un tramposo con complejo de director. Dijo con fastidio, rascándose la nuca mientras Reynard, de pie junto a ella, la observaba con atención. En un gesto casi inconsciente, el caballero sagrado imitó el suspiro y el movimiento de hombros de Felt, ganándose una rápida mirada fulminante por parte de la chica. Ella le dio un ligero codazo sin mucha fuerza. Felt. ¿Qué haces copiándome, idiota? Reynard solo rió suavemente, sin poder disimular su diversión ante la interacción. Reynard. Lo siento, Felt-sama, pero a veces me es inevitable seguirle. Respondió con un tono cálido que hizo que la rubia desviara la mirada con un ligero sonrojo que intentó disimular tras una mueca.
La tensión del momento se disolvió un poco entre los pequeños roces y excentricidades del teatro, aunque nadie olvidaba del todo la amenaza que se cernía sobre todos, ni los hilos invisibles que aquel bufón, aún sonriente, parecía mover con tanta soltura. Entonces, ¿qué sentido tenía hacer esa pregunta? Solo para asegurarme de que entiende lo que está haciendo, por un exceso de consideración. También fui grosero con el caballero sin nombre de allí. Julius. No tenía por qué llamarme de esa forma. Dijo mientras suspiraba con pesadez. Hasta el final, Rosuald se negó a dejar sus bromas burlonas. Sin embargo, Julius sacudió la cabeza y miró hacia Subaru y Anastasia. No, me llamo Julius Julius. En este momento, puede que Subaru sea la única persona que me recuerde, pero soy un caballero de la Guardia Real del Reino de Lúnica. No soy tan inmaduro como para que algo así haga vacilar mi corazón. Diciendo esto, se deshizo magníficamente de las terribles provocaciones del desagradable mago. Tibey. Bien hecho, Juli, ponlo en su lugar. Exclamó con entusiasmo mientras le daba una palmada rápida pero enérgica al hombro del caballero de cabello púrpura. La sonrisa que mostraba era genuina, orgullosa del desempeño de su amigo. Hétaro, en cambio, no compartía del todo el entusiasmo. Cruzado de brazos y con una ceja alzada, chasqueó la lengua con burla juguetona. Hétaro. Exacto, bien hecho Juli. Repitió con énfasis burlón, alargando el apodo como si fuera un nombre ridículo sacado de una novela cursi. ¿En serio pensaste que eso engañaría a alguien? Juli. ¿En qué estabas pensando, hermano? Soltó con una risa baja recordando lo contado por su gemelo del apodo usado por el caballero en la batalla contra la ballena blanca. Julius se llevó una mano al rostro, frotándose entre las cejas con resignación. Sabía que el nombre no era precisamente brillante, pero tampoco esperaba que lo recordaran con tanto detalle, ni que lo usaran como objeto de burla. Julius. Fue una decisión rápida en un momento de presión. No era mi intención hacer de ello una identidad permanente. Respondió con tono sereno, pero claramente incómodo por el recuerdo. Luego miró de reojo a Hétaro con algo de reproche contenido. Además, no es muy noble burlarse de un caballero. Hétaro levantó las manos, como disculpándose, aunque no pudo evitar reírse un poco más. Hétaro. Está bien. Está bien. Solo digo que si vas a inventarte un nombre secreto, al menos que suene genial, como, no sé, espadachín carmesí o caballero espectral, algo con más presencia, ya sabes. Tibey. A mí sí me gusta Juli. Replicó, cruzando los brazos con terquedad infantil. Es corto, fácil de recordar y suena amable. Como Julius, pero más adorable. Julius se tensó aún más ante el comentario, mientras un leve rubor se formaba en su rostro. Julius. Preferiría que no lo hicieras sonar tan adorable, Tibey. De fondo, Anastasia apenas pudo contener una risita elegante detrás de su pequeña mano. El ambiente se relajó un poco con aquella interacción ligera, una bocanada de aire fresco entre las tensiones del teatro. Aunque la guerra por el corazón de Subaru se libraba con intensidad, algunos vínculos fraternos y bromas entre amigos todavía lograban abrir espacio para sonrisas auténticas. Aunque ahí estuviste un poco tembloroso. ¿De qué lado estás? Me siento casi como si me acabaran de apuñalar por la espalda. Sin embargo, Subaru y Julius tuvieron un pequeño y tranquilo intercambio entre ellos al final. Julius sonrió con algo de felicidad al ver esa escena en la cual interactuaba tan naturalmente con su querido amigo, algo que él deseaba que pasara de igual forma en su mundo cuando salgan de ese teatro. Con esa promesa en el aire, Julius sonrió con expectación por un brillante futuro junto al chico de ojos aterradores. Terminada la discusión, abandonaron el salón. Bueno, me pregunto si eso me convierte ahora en uno de sus amiguitos. ¿Qué te parece? Obviamente no, fue el pensamiento colectivo que rondó en la mente del elenco ante la juguetona declaración del polémico payaso. Ram. Si usted lo desea Rosuald-sama, entonces así será aunque se nieguen a ello, su palabra es ley. Comentó la sirvienta de cabello rosa mientras cerraba los ojos con orgullo por la magnificencia de su querido maestro.
Rosual. Creo que solo estaba jugando con la pequeña Beatrice con esa declaración, Ram. Argumentó el marqués mientras se rascaba la mejilla con algo de fingida timidez por el gesto de su empleada, aunque lo apreciaba en secreto. En otro lado del teatro, cierto masoquista frunció el ceño ante la escena de Ram y Rosual que tenía frente a él. Garfield. Puff. Ese payaso ni buenos chistes tiene integrado, no entiendo lo que le ve Ram. Gruñó mientras desviaba la mirada con envidia, pero sus sentimientos ante la interacción de esos dos fueron tan evidentes que cierta chica de pequeño tamaño se dio cuenta de inmediato de lo que él pensaba al respecto. Mimi dio un pequeño salto desde el regazo de Garfield hasta llegar a su cuello para sorpresa de este último. La pequeña sacó rápidamente una correa de bajo sus prendas y la colocó con gran maestría alrededor del cuello del chico de mi humano. Garfield. Oye. Habíamos llegado a un acuerdo. ¿Qué crees que estás haciendo, enana? Rugió mientras forcejeaba contra el agarre de la correa a la que había sido atado por Mimi, quien después de confirmar la firmeza de la correa asomó su rostro desde arriba del hombro de Garfield para poder decirle al oído juguetonamente. Mimi. Pues Mimi se arrepintió. Si el acuerdo incluye tener que verte babear por otra chica mientras tienes a la hermosa Mimi abandonada en tu regazo, entonces Mimi reafirmará su dominio sobre Garf. Declaró mientras levantaba la cabeza y reía con aires de maldad, algo que asustó a Garfield, más por el significado de sus palabras que por verdadero miedo. Garfield. Te espera, no tienes que hacer una loc. Antes de poder terminar con su ruego, sintió como la correa le apretaba la garganta con fuerza, haciéndole perder el aire y jadear con algo de emoción por el maltrato recibido. Mimi sonrió al ver que su adiestramiento estaba funcionando, y apretó incluso más la fuerza de la correa para placer del masoquista de Garfield. Garfield. Jejeje. Soltó una risita algo incómoda para la mayoría. Después de esto, las pocas personas que estaban atentos a la interacción de estos dos felinos, voltearon la mirada hacia otro sitio por la incomodidad que les producía ver dicha escena masoquista. Ignorante de lo que pasaba a sus espaldas, cierta espíritu miraba la escena con emociones encontradas, tenía algo de cariño por Rosual debido a sus interacciones con su cuerpo de hace 4 siglos, pero él había cambiado drásticamente al chico generoso y curioso que era en antaño, ahora no era nada más que un ególatra obsesionado con el amor de una mujer que no corresponde a sus sentimientos, y curiosamente esa mujer era su supuesta madre que la había condenado a pasar siglos enteros esperando a una persona inexistente en una biblioteca cubierta de libros viejos y polvo. La pequeña espíritu miró de reojo al marqués, quien estaba sentado algunos asientos atrás de ella, y después volvió su vista a la pantalla con algo de expectación por el cómo se desarrollaría una interacción entre ellos dos. Con ese pensamiento en el aire, Beatrice volteó su mirada a la pantalla y la escena se reanudó. Continuará, fin del capítulo 3, parte 2.